Muy feliz Día de la Madre a todas las madres que escuchan este mensaje, este momento. El año 2020 seguimos en cuarentena y en lugar de poder salir a ir a un restaurante capaz a comer hoy o pasear mucho, todavía estamos en cuarentena y luchando con todo lo que eso significa. Sin embargo, podemos gozarnos que Dios y su palabra nunca está limitada ni presa, y por lo tanto, quiero ver con ustedes, las madres y todos los oyentes, las pruebas y los privilegios de ser madre. Ahora, yo no soy madre, obvio, pero las escrituras demuestran varias verdades en cuanto a lo que son las pruebas y los privilegios de ser una madre. Y lo que quiero hacer es mirar con ustedes a un ejemplo bíblico, un personaje bíblico, una persona que conocemos mucho, o sea, en el sentido de que es una persona muy bien conocida en las escrituras. Y normalmente la conocemos en el contexto de la Navidad, en el nacimiento de Jesús, y en nuestra cultura la veneran más allá de lo que las escrituras indican que deberíamos hacer. Sin embargo, ya saben de quién estoy hablando, o que voy a mencionar, es María, la madre de Jesús. Y lo que quiero hacer es ver 7 diferentes situaciones en su vida. Vamos a leer varios pasajes y luego de leer estos y ver estas situaciones, vamos a considerar las pruebas y los privilegios que hay de ser una madre. Antes vamos a pedir la dirección de Dios al hacer esto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por nuestras madres. Yo en lo personal te doy gracias por mi madre, que ahora sé que está en tu presencia desde hace un par de años. Y te doy gracias, Padre, por los ejemplos que han sido, las instrucciones, las enseñanzas, el ejemplo que han sido. Y te pido hoy que animes por medio de la prédica de tu palabra a cada madre y papá y hijo e hija que escuche este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos guíe a leer tu palabra, poder comprender y aplicarla a nuestras vidas. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero comenzar con lo que era el anuncio del nacimiento de Jesús, y leemos de esto en Lucas capítulo 1 y los versículos 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículo 26, y vamos a leer hasta el 38, que dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella,
la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, fíjense en esto, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. O sea, las palabras del ángel en los versículos 31 y 33 son muy provocativos al decir, Dios le dará, hablando del bebé que ha de nacer, Dios le dará el trono de David, su padre. Imagino qué hubiera pensado María al escuchar eso. Además, vemos su perplejidad y su confusión cuando al anunciar esto, ella dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, no he tenido relaciones íntimas con un varón. ¿Cómo será esto? Entonces el ángel le explicó cómo iba a ser. Y también vemos acá que se remarca la fe y confianza de María en lo que Dios le dijo. En el versículo 38 dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. No renegó, no discutió, no dijo, no puede ser, no quiero hacer esto, nada por el estilo. En el medio de la perplejidad y la confusión, confió en el Señor. Esto fue el anuncio. Ahora el nacimiento leemos en el capítulo 2. Y de nuevo, muchas veces leemos esto en la Navidad y van a relacionar esto con eso, pero vamos a leer en Lucas capítulo 2 ahora, los versículos 1 al 20, que dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora cambia la escena al campo cerca de Belén. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces entendemos que nació de noche, lejos de casa, una ciudad extraña para ella. Además, no estaba en una clínica, en un hospital, ni por lo que podemos entender en una casa, porque el único lugar que tenía para acostar al bebé fue en el pesebre, donde ponen el foraje para los animales. Y he aquí se le presentó a los pastores un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por toda la cosa que habían oído y visto,
como se les había dicho. Es llamativo, ella dio a luz al hijo. Jesús mismo, la noche antes de ser arrestado y traicionado, dijo estas palabras en Juan capítulo 16 y el versículo 21. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Me imagino, y toda la madre pueden imaginarse con María esa noche, los dolores que experimentó y luego el gozo. Al escuchar a su marido decir, es un varón. Y ella dice, ya lo sé. Y él dice, es cierto, yo lo sé también. Y luego dijo, se llama Jesús. Y luego después vienen estos campesinos rudos, barbudos, pastores, olor de campo y ovejas encima. Y dicen, mira, hemos visto a ángeles recién en el cielo. Y ella meditaba todas estas cosas, guardándolas y meditándolas en el corazón. ¿Ok? Tengamos en cuenta todo esto para después ir resumiendo las pruebas y privilegios. Pasamos unos versículos más allá en el mismo capítulo, capítulo 2 de Lucas, versos 41 a 52, leemos de la niñez. Es el único pasaje muy abreviado en cuanto a la niñez de Jesucristo. De hecho, hay más en cuanto a su nacimiento que su niñez. Y dice en Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esto nos enseña algo importante. El ejemplo de la obediencia de los padres y el ejemplo dado a su hijo al ir a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. Esto fue ordenado en la ley y ellos lo guardaban. Hicieron el viaje todos los años, eran sus vacaciones que iban ahorrando todos los años para eso. Y dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y uno dice, ¿cómo podrían haberle dejado ahí? Explica, pensando que estaba entre la compañía con todos, viajando juntos de Galilea a Jerusalén y ahora de regreso a Galilea. Pensaba que él estaba 12 años, está con los amigos y otro pariente por ahí que tienen. Y anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y lo conocido, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaba de su inteligencia y de sus respuestas. 12 años. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Pueden sentir y escuchar su voz? Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús, 12 años, sujeto a sus padres. Porque le habían enseñado eso. Uno dice, sí, pero ese era Dios hecho hombre, yo sé. Pero igual, sujeto a sus padres, obediente.
Y leemos de nuevo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y luego leemos, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, físicamente, intelectualmente, físicamente y en gracia para con Dios espiritualmente y los hombres socialmente. Crecía en esas cuatro maneras. Llamativo. María guardando todas estas cosas en el corazón. Las madres hacen eso, ¿verdad? Yo digo los padres también, pero hoy es el Día de la Madre. Y las madres tienen un corazón más especial aún para los hijos, creo yo, por lo general. Y crecía Jesús. Ahora, pasan años. Y les invito a que vayan conmigo, si están con sus Biblias, a Juan capítulo 2. Jesús está ya no formalizado el llamado de sus discípulos, pero está llegando a eso. Tiene algunos que ya están comenzando a seguirle, leemos de ellos en el capítulo 1. Y están en Galilea y van al pueblo de Caná, donde hay una fiesta de bodas. Juan capítulo 2 y los versículos 1 a 5. Y leemos esto. Ya Jesús está comenzando su ministerio terrenal. Tiene 30 años, comenzando y iba a durar unos 3 años y medio. Y leemos al tercer día, Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, al leer esto en castellano parece que le faltaba respeto, pero no es así. Al llamarla mujer es como llamarla señora, es un saludo, una forma de hablar muy respetuoso en aquel entonces, en el idioma de aquel entonces. Pero al decir ¿qué tienes conmigo? Es una frase un poco difícil de traducir del griego, literalmente, ¿qué a mí y a ti? O algo por el estilo. ¿Qué tienes conmigo? Mujer, aún no ha venido mi hora. Y esto es una frase, un concepto que vemos a través del Evangelio de Juan, que Cristo estaba siempre mirando a esa hora, la hora cuando iba a sufrir y ser crucificado y ser sepultado. Pero no había venido. Y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Ahora, lo llamativo acá parece que María tenía o quería que Jesús indicara o iniciara su reino. Recuerda que el ángel Gabriel le había dicho a ella en Lucas capítulo 1 que Dios iba a dar a Jesús el trono de David su padre y que su reino iba a ser eterno. Ella había escuchado, ella guardaba esto en su corazón. Ella lo tenía ahí. Entonces me imagino que ya tenía estas expectativas. Acá está Jesús, ya estás comenzando, hombre, 30 años, David comenzó a reinar a los 30 años. Ok, ahora sí, vamos, mis expectativas, soy tu mamá, dale, adelante. Y él dice, todavía no, todavía no. Y digo esto con cuidado, pero lo digo porque conozco a las madres. Ella no pudo controlar a su bebé a estas alturas. Tenía que dejar que él cumpliera la voluntad de Dios su Padre para su vida.
Mamás, ay, bueno, vamos a ver esto, pero tarde o temprano hay que aprender a soltar a nuestros hijos y dejar que ellos hagan la voluntad de Dios en sus vidas. Sigamos porque ahora vamos a ir a Marcos capítulo 3, otro momento medio difícil, tipo encontronazo entre Jesús y su mamá y sus hermanos. Es cuando Jesús había llamado y establecido a los 12 apóstoles. Leemos de esto en Marcos capítulo 3. Leemos versículo 13, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Ok? Y estableció a 12. Ahora, entendemos que habían otro más, pero él estableció a 12. Para que estuviesen con él, que pasaran tiempo con él. Esto es el discipulado. Y para enviarles a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y va nombrándolos Simón y todo lo demás, Simón Pedro. Y luego leemos, y vinieron a casa. Verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, no tenían tiempo. Y cuando lo oyeron los suyos, su mamá, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Está comenzando de manera intensa su ministerio, Jesús, en este momento. Y al escuchar ellos, su mamá, sus hermanos, todo lo que está sucediendo, ay, tenemos que ir y agarrarlo porque está fuera de sí, va a volverse loco, y parece que no entendía lo que demandaba el ministerio de Jesús. Vamos mucho más adelante ahora, y en sus Biblias les invito a que vayan conmigo a Juan capítulo 19. Porque al pasar los 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús, llegan al momento cuando le arrestaron, lo torturaron, lo interrogaron y lo crucificaron. Y en Juan capítulo 19, versículo 25, leemos estas palabras. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, el apóstol, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, aún en un momento de angustia, de sufrimiento horrible, pocos momentos antes de fallecer, al haber ya derramado su sangre, se preocupa por su madre y provee para su madre. Pero ella estaba presente, angustiada, habiendo escuchado que Dios le iba a dar el trono de David su padre y ahora va a morir. Me imagino que aunque, y entendemos esto por todo lo que leemos de los discípulos, que Jesús había anunciado que era necesario que él sufriera, muriese y luego resucitase, no entendían eso. Y me imagino que ella tampoco. Y ahora la muerte. Después de la muerte, la sepultura, después de la resurrección de Cristo, él aparece durante 40 días. Y en Hechos 1 leemos que él ascendió al cielo. Y después
los discípulos volvieron a Jerusalén al aposento alto donde solían reunirse y habían 120. Y leemos allí en Hechos capítulo 1, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto y nombra a los discípulos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Llamativo. Acá encontramos que María está con los demás. Ella no era el líder del grupo, no era la pastora, sino era una entre los demás que creían en Jesús y esperaba la promesa del Padre que Cristo mencionó en Lucas 24, que era la venida del Espíritu Santo de Dios para el poder que necesitaban. Ahí Cristo ascendió. Ahí está ella, uno de los demás de la iglesia. Ahora, yo dije que quería ver estas situaciones con ustedes y ahora resumir las pruebas y los privilegios de ser madre, aunque hemos mencionado algunas de las cosas. Primero, lo que vamos a hacer es ver una prueba, luego un privilegio, prueba y privilegio, pero hay más privilegio que pruebas. Esperamos. La primera prueba era la confusión y la perplejidad cuando una mujer se queda embarazada y no la busca. ¿Entienden lo que quiero decir? O cuando una mujer quiere tener familia con su marido y no puede, por lo que sea la razón. María, esposada, comprometida con José, pero no se habían juntado físicamente todavía. Recibe el anuncio, está embarazada. ¿Cómo puede ser? Nosotros los padres queremos planear cuándo vamos a tener los hijos. Nosotros cuando nos casamos jóvenes, yo tenía 21, mi esposa Diana apenas estaba por cumplir 20. Queríamos esperar 2 años, estábamos en el medio de los 4 años de la facultad bíblica y queríamos esperar a terminar y graduarnos 2 años. Y entonces íbamos planeando y gracias a Dios lo pudimos hacer. Y 2 años después, Diana quedó embarazada con nuestra hija mayor. Hicimos lo mismo con nuestra segunda hija. Planeamos pero después de eso las cosas no funcionaron como planeamos. Y había perplejidad, había confusión, había, oh no, ¿qué vamos a hacer ahora? Cada hijo es una tremenda bendición de Dios y que aprendamos con María y todas las madres a confiar en Dios y decirle, hágase conmigo conforme a tu palabra y tu voluntad. Hay madres que quieren tener hijos y por algún motivo no pueden. Y que aprendan con María a decir, hágase conmigo, Padre, conforme a tu voluntad. La prueba. Pero el privilegio de ser un instrumento de Dios en traer nueva vida al mundo. Del gozo, como Jesús dijo en Juan 16, y como María experimentó con Jesús de dar a luz un hijo. Y uno se olvida del dolor. Otra prueba es lo difícil de entender a nuestros hijos en su niñez y juventud. Pero lo importante que es intentar hacerlo. María con José no entendían qué estaba Jesús haciendo allá a los 12 años en el templo. ¿Qué sucedía? Que tenía que haber ido con nosotros y a veces nuestros hijos en su niñez y en su adolescencia y juventud no entendemos qué está pasando con ellos. Muchas veces ni ellos entienden. Pero de intentar hacerlo.
Y lo llamativo es que cuando María escuchó lo que Jesús le decía, ella guardaba esta cosa. Lo importante para nosotros es de escuchar a nuestros hijos cuando nos hablan. Otro privilegio que viene con esto es el hecho de criar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, guiándolos a ser discípulos de Jesucristo mismo. María y José hacían esto con Jesús. Yo sé, él era hijo de Dios hecho hombre, yo sé eso, pero igual ellos tenían los mandatos de la palabra de Dios de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de inculcar en sus hijos la práctica de la palabra de Dios en sus vidas cotidianas, y ellos mismos eran ejemplos en esto. Como nosotros los padres y mamás especialmente, digo especialmente porque por lo general las madres pasan más tiempo con los hijos que nosotros los padres. Esto no quiere decir que es su primera responsabilidad. Al contrario, a nosotros los padres es nuestra primera responsabilidad, la crianza, la enseñanza, la educación de nuestros hijos en lo espiritual, lo emocional, lo intelectual. Es para nosotros también. Pero reconocemos la realidad. Y María experimentó ese privilegio como muchas o la mayoría de las madres experimentan. Otra prueba, como era para María, era cuando los hijos no cumplen con nuestras expectativas cuando llegan a ser adultos. ¿Recuerdan a Jesús allí en Caná, en las bodas? Ella había escuchado, este va a tomar el trono de David, su padre, su ancestro. Ahora es tiempo para comenzar. No, no es mi hora. Y lo que esta prueba nos lleva al privilegio de aprender a permitirles a nuestros hijos encontrar su camino, y que ese camino, Dios mediante, será en y con Jesucristo. Pero con esto es la idea de que tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos adultos, a permitir que ellos hagan lo que Dios les guíe a hacer. Y si cometen errores, de no tratar de amortiguar o minimizar los efectos o las consecuencias. Sigan conmigo, papis. Sino permitir a nuestros hijos experimentar la consecuencia de sus errores para que aprendan. Digo esto entendiendo que Jesús no cometió errores, era sin pecado. Sin embargo, nosotros somos pecadores y nuestros hijos heredan la naturaleza pecaminosa de nosotros, sus padres. Y como nosotros cometimos errores, tomamos decisiones equivocadas, ellos lo van a hacer también. Y cuando lo hacen, es importante dejar que experimenten y sufran las consecuencias. De esa manera aprendemos. Entonces es una prueba que va de la mano con el privilegio. Otra prueba es ver a los hijos sufrir y en algunos casos morir antes de nosotros los padres. María, al estar allí en Jerusalén ese día, cuando estaban torturando a su hijo, al verlo llevar el travesaño de la cruz sobre su hombro camino a Golgotá, al Calvario, verlos clavar esos clavos a través de sus brazos, sus manos y sus pies, y levantarlo allí y verlo, la sangre chorreando de su cabeza, de su mano, de sus pies, verlo asfixiándose por la postura en la cruz. Horrible. Y tenemos hermanos aquí en nuestra iglesia que han tenido que enterrar a hijos.
Eso es una prueba capaz la más dura que hay. Pero en el caso de María y en el caso nuestro también el privilegio que viene es saber que nuestros hijos están en las manos de Dios y de encomendarles a nuestros hijos al Señor y su voluntad. Y con eso viene el privilegio de ver a nuestros hijos adultos responsabilizarse por nuestro bienestar como padres y al pasar los años abuelos. Jesús, estando en la cruz, se responsabilizó por el bienestar de su mamá, el cuidado de ella, al encomendarle a Juan el cuidado de ella. A nosotros los hijos adultos de padres mayores nos es la responsabilidad de también cuidarlos. Y cuando ellos hacen eso por nosotros, qué tremendo gozo que es. Y como María era parte de la iglesia primitiva allí en Jerusalén, el privilegio, mamás y papis, tremendo de ser parte de una familia espiritual, la iglesia local, que predica y practica la palabra de Dios y participar en la misión que Dios nos ha dado. Qué tremendo privilegio. La misión que Dios nos ha dado, tanto con nuestros hijos como con otros, es esa de ayudar a otros a conocer y confiar en Jesús y seguirle. Mamás y papis, qué privilegio es. Y yo te animo, al escuchar eso, si sos parte de nuestra iglesia, que entiendan la familia espiritual de la iglesia tan importante y que aprendas a servir como parte de la familia, de la iglesia, ayudando a otros a conocer y confiar en Jesús y seguirle, mientras que nosotros vamos creciendo como discípulos de Jesucristo. Y si no eres parte de una iglesia que predica y practica la palabra de Dios, yo te animo que busque en tu zona, en tu comunidad, una iglesia. Esto es principal, que predica y practica la palabra de Dios, porque esa es, según lo que leemos en Efesios 4, perdón, 1 Timoteo 3, columna y baluarte de la verdad. Las pruebas y los privilegios de ser madres son muchos, pero gracias a Dios que Él da su gracia para que lo pueda hacer para la gloria de Dios. Padre nuestro, yo te pido que en el día de hoy, el Día de la Madre, animes y des el gozo y paz de tu Espíritu Santo a cada madre. Lo que sea su situación, a que busque a ti, que camine contigo, que camine en devoción íntima contigo, que busque ser la madre que tú quieres que ella sea, siguiendo a Jesucristo, haciendo discípulos a sus hijos, sirviendo en su iglesia local, contando como gran privilegio es de ser mamá. Y que las bendigas y animes y alegres mucho hoy. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.